pues eran sustituidas por otra persona que los apoyaba, los auxiliaba en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Esa figura en la cual en algún momento esas personas eran sustituidas, eran hechas a un lado por parte de alguien más que era el tutor, ha sido ya superado. Eso no puede llegar a ocurrir porque implica una violación a derechos humanos. Pero al analizar la información que nos proporciona el INEGI, me llamó mucho la atención analizando los comunicados que nos emite el INEGI, que ustedes saben que se detuvieron por el tema de la pandemia en los ejercicios 2020 y 2021. La forma en la que están ubicadas las personas con discapacidad, les comparto rápidamente esta lámina. Vean ustedes que los estados que tienen una mayor prevalencia, mayor presencia de personas con discapacidad, en primer lugar, ¿quiénes están? Está Oaxaca como uno de los estados con mayor presencia de personas con algún tipo de discapacidad. Y vamos, es decir, nosotros que estamos aquí ubicados en el estado, en algún momento vamos a tener contacto con las personas que presenten ese tipo de problema y es necesario saber cómo los vamos a atender. Y de entrada, para nosotros como contadores, para las personas que prestamos un servicio de elaboración de información financiera o de asesoría, de apoyo en el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿cómo nos vamos a enterar cuál es el tipo de discapacidad que tienen? Porque la discapacidad física la podemos apreciar inmediatamente. Nos dice el INEGI que nos encontramos con personas que tienen problemas para caminar, para subir, pero hay personas que tienen problemas o condiciones mentales que les impiden el desarrollo normal de su actividad, de su vida diaria. Y yo les preguntaría, ¿y cómo identificamos este tipo de situación? Ahora, no sé qué haya ocurrido en el caso de ustedes que me están escuchando en esta tarde. ¿Qué tipo de problemas, de inconvenientes conocieron con motivo de la pandemia que vivimos en estos años 2020, 2021, principalmente con menor intensidad en el 2022? Pero en mi caso tuve conocimiento de muchas personas que tenían un pánico para salir a la calle, para tener contacto con otras personas porque presentaban ya algún tipo de problema, algún tipo de enfermedad y la posibilidad de enfermarse, de no superar la enfermedad del COVID o no tener acceso a los medicamentos, no encontrar oxígeno, en el caso de que se llegara a requerir, les generaba un pánico tremendo. Y eso en algún momento, yo no soy psicólogo, pero ya escucharon ustedes mi formación, generaba diferentes tipos de incapacidades. No cumplían con muchas situaciones, el miedo era tan grande, tan fuerte que les impedía cumplir con sus situaciones, ya no digamos con obligaciones de carácter fiscal en algún momento, financiero, sino su vida diaria. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros para identificar ese tipo de problemas? El desarrollo de este material lo comencé a pensar, a planear cuando vi esta noticia, no sé si ustedes la vieron en su momento. Una persona con problemas, con discapacidad motriz, acudió a las oficinas, a las instalaciones de la autoridad para tramitar su firma electrónica y le fue negada la emisión de la firma electrónica por los problemas que encontraron para atender a esta persona. La autoridad dijo finalmente, ¿sabes qué? No te la puedo emitir. Y estamos hablando de una persona que podía acudir a las instalaciones de la autoridad, pero ¿qué sucedería en el caso de personas que no pueden ir, que no pueden presentarse a las instalaciones de la autoridad? Esos aspectos es importante identificarlos y no sé si ustedes tengan conocimiento que tenemos una ley relativamente nueva en nuestro país para la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país y hay un procedimiento para que se les reconozca jurídicamente con una disminución de sus capacidades y que tienen que ser auxiliados por un tutor. En ese caso, el tratamiento que vamos a tener no solamente va a ser con los contribuyentes, sino con sus tutores. ¿Cómo se tramitaría la firma electrónica? ¿Quién va a presentar declaraciones? ¿Quién es el responsable de emitir las facturas fiscales? Y para dar por terminado este primer aspecto, por el tiempo tan breve que tenemos, una pregunta que yo les dejo en este momento para que ustedes me digan cómo procederían. Si se acerca con ustedes una persona para que lo den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes porque quiere no solamente establecer algún negocio, que puede ser el caso,
o quiere realizar alguna actividad profesional porque ya tuvo la oportunidad de concluir su instrucción universitaria, o quiere descargar su cédula profesional y necesita de una firma electrónica. Pero pensemos en el primero de los supuestos que les acabo de señalar. Que la persona quiere poner un negocio, está buscando una forma de satisfacer sus necesidades y quiere darse de alta para comenzar a realizar sus funciones en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿De qué manera procederíamos nosotros como contadores? ¿Lo daríamos de alta? ¿Le pediríamos sus documentos para darlo de alta? ¿O le pediríamos que sea otra persona quien lo sustituya y que sea una persona sin problemas aparentemente, tanto físicos como mentales, quien quede dado de alta? En el caso de que lo hagamos, ¿incurriríamos en alguna violación de derechos, siendo nosotros particulares y no autoridades? ¿Nos lo podría reclamar las personas? Eso los dejo que ustedes lo vayan analizando, diferentes aspectos. ¿De qué manera vamos a cumplir con las obligaciones? ¿Qué responsabilidades tienen cada uno de ellos? Incluso nosotros como profesionistas, en el momento en el que no queramos apoyar a esta persona y le digamos, es que mira, tú no puedes. Mejor que sea alguien más de tu familia o algún amigo tuyo que no tenga problemas para cumplir con esas obligaciones. Si estamos incurriendo en una ilegalidad y puede ser sujeto de una sanción. Ahora bien, respecto de la ausencia, de la desaparición de las personas que se ha incrementado de manera terrible, de manera grave en nuestro país, ya tienen ustedes en la lámina, en la pantalla, la forma en la que se ha ido incrementando la desaparición de las personas. Esta información es a mayo de este año, mayo de 2023, y ¿qué opinan ustedes? Terrible que más de 25 personas, casi 26 personas desaparecen diario en este país. La violencia ha crecido mucho. ¿Y qué efecto legal tendría en determinado momento? ¿Cómo se debe proceder en el caso de que las personas que son violentadas en sus derechos sean trabajadores o sean empresarios? ¿Cómo es la forma en la que nosotros tenemos que llegar a proceder? Con frecuencia hay personas que se acercan y nos hacen el planteamiento. Fíjate que ya tengo un trabajador que ya tiene 4 días que no se ha presentado a laborar. Yo tengo conocimiento que conforme a la Ley Federal del Trabajo, después de 3 días de no haberse presentado, puedo levantar un acta administrativa y darlo de baja, ¿verdad? Inmediatamente lo doy de baja. ¿Y esto qué significa? Que ya no le voy a pagar su salario, que es una renuncia tácita del trabajador. Se entiende de esa manera, que ya no quiere trabajar, y lo doy de baja en el Seguro Social, con la afectación que ello implica. El gran problema es que contamos con una ley también particular que establece diferentes efectos para efectos laborales, para efectos mercantiles y para efectos fiscales, y estos efectos no están en el Código Fiscal de la Federación, sino que están en una ley completamente diferente relacionada con la desaparición de las personas. Y esa ley que les estoy comentando establece que el patrón tiene prohibido dar de baja a los trabajadores en el caso de que se presuma la desaparición como consecuencia de un delito. Y van surgiendo diferentes dudas, que eso es lo que muchas personas se preguntan. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? ¿Durante cuánto tiempo no lo puedo dar de baja? ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Le tengo que seguir pagando salario? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cómo me entero yo como patrón de entrada que esta persona está desaparecida por posiblemente un delito? ¿Qué comunicación tenemos con los familiares? El expediente de sus trabajadores, ¿qué información actualizada tiene? Para que en algún momento tengamos la comunicación correcta con sus familiares. A lo mejor entró a trabajar con nosotros hace 10 años y tenía una pareja, tenía una familia. Ahora está divorciado y vive con otra persona, pero yo no sé con quién vive. No tengo la información actualizada. ¿Ustedes creen que eso se puede llegar a actualizar? Y esta ley, que es la ley para la declaración especial de ausencia, no sé si la habían ustedes escuchado, establece efectos legales en las ramas que acabo de mencionar para efectos laborales, para efectos de seguridad social, para efectos mercantiles y para efectos fiscales. Es muy clara la ley al mencionar
que se protege el patrimonio de la persona que está desaparecida y que las autoridades no van a poder actuar. Pero hay diferentes efectos y diferentes condiciones que es importante que identifiquemos de qué manera vamos a comunicar a la autoridad y de qué manera vamos a contar con el documento que reconoce la desaparición de esta persona como consecuencia de un posible acto delictivo. Es una ley particular. El Código Fiscal de la Federación, me imagino que quienes me están escuchando en este momento son contadores. El Código Fiscal de la Federación contempla plazos de suspensión del ejercicio de facultades e incluso plazos de suspensión para la substanciación de procedimientos administrativos, incluyendo el recurso de revocación. Es decir, en el caso de que se esté practicando una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, las facultades de comprobación se tienen que suspender hasta el plazo de 1 año, en el caso de que la persona haya sido desaparecida y se le nombre un representante con motivo de su ausencia. Lo mismo ocurre respecto de la substanciación, el desarrollo y la conclusión de un recurso de revocación. El plazo máximo que contempla las disposiciones en el Código Fiscal de la Federación es de 1 año. Esta ley contempla un plazo completamente diferente. Y entonces, en determinado momento, las situaciones van a permanecer congeladas como consecuencia de las disposiciones que establece esta ley particular. Pero repito, hay diferentes condiciones y requisitos para que podamos acceder a ese documento en el cual ya se reconoce a la persona como ausente como consecuencia de un acto delictivo. Eso es lo que vamos a estudiar, cómo se genera esta disposición legal, los diferentes efectos que tiene, y vamos a correlacionar el contenido de la ley para que obtengamos la declaración de ausencia de esta persona que posiblemente sufrió un acto delictivo y que está desaparecida y que no sabemos si sigue con vida o qué ha ocurrido con ella. La vamos a correlacionar con sus diferentes efectos con las normas fiscales, con la Ley Federal del Trabajo, con la Ley del Seguro Social, con el Código Fiscal y con la Ley del Impuesto sobre la Renta para identificar exactamente el efecto que tiene. Ahora bien, el último efecto que estudiaríamos en su momento es el tema de la muerte, con los comunicados que tenemos hasta la fecha. El día de ayer emitió un nuevo comunicado el INEGI para que yo les actualice esta información en el material que van a recibir el día que se llegue a realizar el curso, e identificar exactamente, de entrada, por qué está falleciendo las personas. Ustedes pueden ver en la lámina que tienen en su pantalla en este momento la forma en la que se incrementó la tasa de defunciones en los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Es más que evidente el incremento en la tasa de defunción de un año a otro. Y el motivo, creo que todos quedamos claros, o pensamos el motivo a partir del tema de la pandemia, ¿verdad? La cantidad de personas que se enfermaron y que no tuvieron por parte de su mismo cuerpo, de su resistencia física, de su sistema inmunológico, no tuvieron una respuesta adecuada para responder a la enfermedad y tener una respuesta satisfactoria con los medicamentos, o no tuvieron acceso a los medicamentos. Pero es curioso que conforme a la información de este mismo instituto del INEGI, no son las principales causas de defunción el tema de la pandemia, el COVID, queda en un segundo lugar. Aquí tienen las 3 principales causas de fallecimiento de las personas: las enfermedades del corazón, el COVID-19 y la diabetes, que sigue siendo la principal causa de fallecimiento, con información actualizada el año pasado. En este cuadro resumen nos da a conocer el INEGI cuáles son las principales causas de defunción tanto en el hombre como en la mujer. Y hace un momento comentaba que el incremento de la violencia, de la desaparición de las personas como consecuencia de actos delictivos es curioso, pero no está dentro de las principales causas de fallecimiento de las personas. Queda ubicado en el caso de los hombres a la media, en el punto medio. Pero creo que estos puntos nos permite identificar exactamente cómo podemos llegar a proceder. A ver, voy con esta lámina, me quedo con esta lámina para que ustedes vayan analizando diferentes situaciones.
La probabilidad de fallecimiento es mayor en los varones que en las mujeres. Pero, nuevamente, ¿de qué forma estamos planeando y estamos preparando una posible contingencia que lleve o a la desaparición de las personas, que eso nos puede ocurrir a todos? Esto no tiene relación ni con el sexo ni con la edad. Todas las personas estamos en riesgo de sufrir un atentado y de ser subtraídos por la delincuencia organizada. Pero respecto de la muerte, propiamente de las causas de defunción, fallecen con mayor frecuencia o en mayor grado de cantidad los varones que las mujeres. Y yo he comentado, porque este curso lo he replicado en varios momentos desde el año pasado, la forma en la que estamos previendo lo que se pueda llegar a presentar. ¿Quiénes están dados de alta como contribuyentes? ¿Más hombres o las mujeres? En el caso de contribuyentes personas físicas, pero puedo apostar a que la mayoría de sus clientes, de los clientes que potencialmente están manejando o están manejando en este momento o son potenciales, son varones que mujeres, ¿verdad? Y en el caso de que ellos lleguen a faltar, ¿de qué manera se protege el patrimonio y quién va a asumir las consecuencias de las obligaciones? Si hay ya una forma prevista para trasladar el patrimonio a través de un testamento, a través de un matrimonio, porque sucede con frecuencia que incluso nos encontramos con ese problema por las decisiones que va tomando ahora las nuevas generaciones que no se quieren llegar a casar, ¿verdad? Y que solamente viven en unión libre. Se puede comprobar el concubinato con la familia, con los hijos, con las actas de nacimiento de los hijos, pero ¿y si no tienen hijos? Aquí hay un problema legal que se puede llegar a presentar y en algún momento los familiares de nuestros clientes que hayan fallecido se van a acercar con nosotros para pedir una primera orientación. ¿Qué hago, contador? ¿Qué me sugiere hacer? Respecto de las contribuyentes personas físicas, pero incluso en el caso de contribuyentes personas morales, los representantes legales, ¿quiénes son? ¿Varones o son damas? Y en el caso de que ellos lleguen a faltar, si son dos socios nada más, ¿cómo está contemplada la traslación de la transmisión de los instrumentos de capital? ¿Está previsto en los estatutos o no lo tenemos contemplado? ¿O será necesario que haya un litigio por parte de la familia para que a través de una herencia se transmita primero entonces el instrumento de capital para saber exactamente quiénes son los nuevos accionistas o socios de la empresa y determinar la consecuencia jurídica que proceda, la continuidad o no continuidad del negocio? Perdón. Ok. La posible continuidad o no del negocio. Pero los inconvenientes que tenemos que analizar aquí es qué tiempo va a llevar en el caso de que no esté contemplada la transmisión de los bienes. Vamos a hablar del procedimiento de sucesión en materia civil de una manera rápida para identificar quiénes van a ser herederos, y la figura que nos interesa en este caso para efectos fiscales es la figura del albacea. ¿Quién puede ser nombrado albacea? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Cómo debe cumplir con sus obligaciones a través de la información que le proporciona el juzgado? El efecto legal y fiscal que tiene el dinero que vaya a recibir el albacea como consecuencia de la función que está realizando, porque del patrimonio que es sujeto a distribución para los herederos o legatarios, de ese monto de la masa hereditaria le van a ser pagados sus honorarios al albacea y hay un efecto fiscal para él y lo tiene también como posible responsable solidario. Las disposiciones fiscales, sea en la ley de renta y en el Código Fiscal de la Federación, establece la forma en que el albacea tiene que proceder. Pero aquí les pregunto y les pido que ustedes vayan analizando qué sucede con la familia, cómo actúa la familia. Es decir, ¿estamos preparados para que nos falte algún miembro de la familia? La persona que es el encargado económicamente de la familia, el proveedor económico, representante legal de la empresa o la persona física contribuyente,
quien aporta la mayor capacidad económica para la familia, ¿estamos preparados para eso? Realmente no. Y con frecuencia, no sé si les ha tocado el caso, espero que no, pero lo que me he enterado con demasiada frecuencia, incluso por comentarios de los colegas contadores, es que la familia necesita que el negocio siga funcionando, que el negocio siga vendiendo, que el negocio siga abierto y que se siga facturando. Pero aquí se nos presenta otro problema aparte de todo lo que he mencionado. Inconvenientes de entrada por la transmisión del patrimonio, porque no se previó. Y las personas que tengan derecho a ser legatarios o a ser herederos tienen en determinado momento que acudir a un juicio intestamentario para determinar cuáles son los bienes sujetos a distribución, el derecho de cada una de esas personas, el inventario y la forma en la que van a ser transmitidos. Pero eso lleva tiempo. Esto implica gastos, implica tiempo por parte de esas personas y gastos, sacrificando recursos económicos que posiblemente no tengan. Y mientras, ¿cómo vamos a proceder? Pues necesitamos que el negocio siga funcionando. Y para que el negocio funcione, vamos a cumplir con dos obligaciones principales, que es conocido por parte de todos. Esas dos obligaciones a las que me refiero son, primero, declarar, pagar los impuestos. De todos los ingresos que fueron facturados en el periodo, tenemos que pagar el impuesto correspondiente. Pero para declarar, necesitamos emitir un comprobante fiscal. Y ustedes saben que para emitir el comprobante fiscal, necesito contar con una firma electrónica en la mayoría de los casos, ¿verdad? No sé si me estoy explicando o me están entendiendo qué quiero decir. Parte de lo que voy a analizar en el curso es si es correcto o no utilizar la firma electrónica de la persona que ya falleció. ¿Qué implicaciones legales tiene? Porque conforme a las disposiciones legales que rigen la emisión y utilización de la firma electrónica, es la firma autógrafa de la persona. Tiene exactamente los mismos efectos, solamente que en este caso la persona ya falleció y yo sigo utilizando sus datos. No sé si me estoy explicando. ¿Eso es correcto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Se actualiza algún delito? Y no hablemos de un delito fiscal. El tema no es en materia fiscal. Estoy usando datos de una persona que ya falleció para generar consecuencias legales sin su autorización. Es parte de lo que vamos a analizar en ese momento. Y aquí otra pregunta que yo les pido que vayan pensando, que vayan analizando es, ¿y quién se ubica en ese problema? ¿Quién utiliza la firma electrónica de la persona que ya falleció para presentar las declaraciones y para emitir los comprobantes fiscales? Que me preocuparía más la emisión de los comprobantes fiscales, por supuesto. ¿Quién la utiliza? ¿La utilizan los familiares de la persona que falleció? ¿O la utilizan ustedes como contadores? Pero es obvio que las personas van a venir con nosotros y nos van a decir, contador, por favor, que el negocio siga funcionando, usted facture lo necesario, presente las declaraciones, pague lo que se tenga que pagar, pero el negocio no se puede parar, porque necesitamos que la familia cuente con los recursos necesarios para seguir viviendo. No sé si me estoy explicando. Las consecuencias que esto puede llegar a tener. Una vez que identifiquemos el efecto que tiene ocupar los datos de una persona que ya falleció para generar consecuencias legales, vamos a analizar cómo proceder con las declaraciones. El único autorizado para emitir facturas fiscales y para presentar declaraciones es el albacea. Nadie más lo puede hacer. Así lo establece tanto el Código Fiscal de la Federación como la Ley del Impuesto sobre la Renta, y vamos a revisar las disposiciones. De qué manera se tiene que proceder y para cancelar posteriormente el Registro Federal de Contribuyentes. Parte de lo que me han comentado, las personas que me han escuchado en este curso, me han planteado sus dudas o la forma en la que piensan protegerse en determinado momento. Me decían algunas personas, bueno, ¿y cómo se enteraría la autoridad de que la persona ya falleció? ¿Hay alguna forma en la que el Estado
el fisco federal se pueda enterar de que la persona de la cual yo estoy utilizando indebidamente su firma electrónica ya falleció? Y sí la hay. De hecho, así está contemplado en la disposición legal, ¿eh? No solamente para efectos de la materia fiscal, sino en diferentes disposiciones. Y voy a compartirles el fundamento legal que establece el intercambio de información con diferentes autoridades, que en este caso son autoridades civiles, las que llevan el control de la cancelación del CUR, de la CUR, de las personas que han fallecido. Sí, sí lo hay, y lo vamos a revisar y lo vamos a identificar en su momento. Inmediatamente la autoridad, cuando tenga conocimiento de que la CUR de alguna persona ha sido cancelada por fallecimiento y que ya fue emitida el acta de defunción, la autoridad va a proceder a cancelar la firma electrónica. Pero entonces sí tienen conocimiento desde cuándo la persona está fallecida, y ya es un grave problema. Posteriormente, para ir finalizando ya el curso con esta parte, vamos a identificar en la ley del impuesto sobre la renta cómo se van a presentar las declaraciones y cancelar el registro federal de contribuyentes. Primero, en el caso de que la persona realice actividades que no se pueden delegar o que no pueden ser realizadas por otra persona. En facturas, ¿verdad? Ajá. Ya no hay más. Bueno, otra vez. En el caso de que la persona realice actividades que no pueden ser realizadas por nadie más, actividades personales, inmediatamente se procede a la cancelación del registro federal de contribuyentes y a la presentación de las declaraciones desde el inicio del ejercicio hasta el momento de su defunción. Vamos a revisar exactamente cuáles son las disposiciones que así lo contemplan. En el caso de que sean actividades que sí pueden ser realizadas por otra persona, que las tenemos que identificar, cuál es la naturaleza jurídica de esas actividades que sí permite que otra persona las llegue a realizar. En ese caso se tiene que presentar un aviso de inicio de la sucesión. El inicio de la sucesión va a ser desarrollado por el albacea hasta el desarrollo de todas las actividades, hasta la conclusión del negocio, que son 2 actividades que permiten la presentación del aviso de inicio de sucesión. Y una vez que el negocio, que la actividad ha sido concluida, se presenta el aviso de conclusión de la sucesión para efectos de la cancelación del registro federal de contribuyentes. Ya se terminó el trabajo del albacea y se presentan declaraciones definitivas, las declaraciones anuales, que esas declaraciones anuales está contemplado en la ley del impuesto sobre la renta, sean declaraciones definitivas para los herederos o legatarios. Sin embargo, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta contempla que en determinado momento no sean declaraciones definitivas, si es que ellos consideran que no tengan esa naturaleza. Pero esa es una decisión que van a tener que tomar de manera analizada tanto los herederos como los legatarios, perdón, otra vez herederos o legatarios, para determinar si convierten esas declaraciones que originalmente son definitivas en declaraciones provisionales y presentar una declaración anual en la cual ellos sumen el ingreso que les corresponde como herederos o legatarios, sumando con los ingresos que ellos percibieron de manera individual y acreditando también la parte del impuesto que fue pagada por el albacea en la parte que les corresponde. Esa es la parte principal que vamos a analizar en este curso, tomando en cuenta diferentes aspectos, repito, con 2 disposiciones que son relativamente desconocidas en lo que he notado. Este curso ya lo he proporcionado, creo que van como 5 veces que lo he proporcionado para diferentes colegios en el interior de la República. Cuando me refiero a colegios, estoy hablando de colegios de contadores de diferentes estados, y me han comentado los contadores que no tenían conocimiento de la existencia de estas 2 leyes que estoy mencionando al inicio de esta plática, y los efectos legales que esto conlleva. Les ha parecido un tema bastante interesante porque eso se va a seguir actualizando, ¿verdad? Son temas que están totalmente relacionados con la vida diaria. La posibilidad de que las personas en determinado momento presenten una discapacidad, el tratamiento que deben de tener jurídicamente para que sean reconocidos bajo esta condición. Y en los 3 supuestos que estoy mencionando,
La firma electrónica avanzada va a tener los datos de 2 personas al mismo tiempo. La mayoría de las ocasiones cuando he platicado de ese supuesto, los colegas me dicen que no lo habían contemplado de esta manera. Sin embargo, es algo normal y que hacemos todo el tiempo. Yo les preguntaría, ¿qué sucede con la firma electrónica de una persona moral? ¿Tiene los datos de 2 personas? Sí, claro que sí, del contribuyente y del representante. Lo mismo va a ocurrir en cualquiera de esos 3 supuestos que estoy mencionando: discapacidad, ausencia y muerte. Hay un contribuyente y hay un representante del contribuyente. ¿Por qué? Por las 3 condiciones que estamos revisando en este momento. Y vamos a revisar tanto las disposiciones legales que acabo de mencionar, Código Fiscal, Ley del Impuesto sobre la Renta y obviamente la Resolución Miscelánea Fiscal, para analizar las fichas de trámite y determinar cómo vamos a demostrar, acreditar cualquiera de los 3 supuestos que estoy mencionando y saber exactamente cómo proceder. Pero no es nada extraordinario. Lo que sucede es que con frecuencia son temas que no conocemos y tomamos malas decisiones que nos pueden llevar a cometer errores e incluso cometer ilícitos. Ese es el tema a grandes rasgos, colegas. Me quedan casi 10 minutos para resolver alguna pregunta que lleguen a tener en este momento de lo que estoy platicando, que es un tema bastante extenso, les decía, para 4 horas, conforme lo vayamos desarrollando de manera detallada. Hay un tema más que hace un momento les mencioné al inicio de esta plática. Hay un cuarto tema que lo estoy incluyendo a la mitad del desarrollo del temario, que es la presunción de muerte, porque con frecuencia también se confunde lo que es la presunción de muerte con el fallecimiento propiamente de una persona. Voy a analizar y distinguir una figura de la otra para que ustedes visualicen los efectos legales que tienen, precisamente por los comentarios que en algún momento me han planteado. Conforme he dado este curso, pues he identificado diferentes dudas que me permiten enriquecer y mejorar el material. El último punto que yo les compartiría es que nos vamos a basar en disposiciones federales. Por supuesto que hay un Código Civil para el Estado de Oaxaca, sí hay una ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Oaxaca, un código familiar también para Oaxaca y una ley de derechos de las personas con discapacidad, que son leyes de carácter estatal, son disposiciones de carácter estatal. Pero para efectos fiscales, que es la parte que me interesa, conforme al Código Fiscal de la Federación, a falta de una norma fiscal expresa, tenemos que utilizar el derecho federal común. Fue la luz. Por lo mismo, Se desconectó todo, ya llegó el internet también. Pero allá también no. Por lo mismo, estas disposiciones que acabo de mencionar, las vamos a estudiar, pero con el carácter federal, no estatal. Eso no significa que no tenga yo conocimiento de su existencia, pero no nos vamos a basar en ellas para el estudio de este tema. Voy a dejar los 10 minutos que nos quedan para resolver las dudas que ustedes lleguen a tener y que ustedes verifiquen si el tema es de su interés o algo de manera particular que quieran que en este momento se responda. Adelante. Entonces, si gusten escribir sus preguntas o... ¿Alguien que desee participar o alguna duda que tenga referente al tema? Pueden levantar la manita o... Ok, aquí tenemos una pregunta. ¿En qué consiste el juicio sucesorio? Bueno, el juicio sucesorio es el procedimiento jurisdiccional que se tiene que resolver por la vía civil para determinar cómo está integrada la masa hereditaria, es decir, el conjunto de bienes de la persona que falleció, determinar el valor de los bienes, identificar a las personas que tienen derecho a participar de los bienes de la persona que falleció a través de la figura de la herencia o un legado. El Código Civil contempla diferentes derechos de las personas. Si son personas que tienen derecho a recibir bienes de manera universal, van a ser identificados como herederos. O si hay una asignación particular de bienes, se conocen como personas que reciben un legado, son legatarios. Pero a eso se refiere este juicio sucesorio, al procedimiento que se tiene que llevar ante un juzgado para identificar cuáles son los bienes objeto de la distribución, el valor de los mismos
Identificar la carga que pueden llegar a tener también ese patrimonio, porque puede ser que la persona que falleció haya dejado bienes, pero también dejó obligaciones y que tienen que ser cubiertas tanto por los herederos como por los legatarios, dependiendo de la forma en la que se están transmitiendo los bienes. En el caso de los legatarios, responden de manera particular con la carga que les fue establecida. En el caso de los herederos, no, responden de manera universal por esas cargas. Pero a eso se refiere el juicio. Ok, tenía una pregunta, pero... ¿Qué hay de los trabajadores que estaban con ahora fallecido respecto a su liquidación? ¿Quién tiene que pagar? ¿Qué pasa si no hay albacea? Bueno, a ver, aquí son varias preguntas y no me quedó claro. En el caso Ibrares, ¿qué hay de los trabajadores que estaban trabajando y que ahora han fallecido? Bueno, si está comprobado el fallecimiento, si ya hay un acta de defunción, si está comprobado el fallecimiento, pues se termina la relación laboral y tiene que haber un finiquito de los pendientes de pago con la persona que es beneficiaria. La Ley Federal del Trabajo reconoce quiénes van a ser los beneficiarios y ahí se presenta también un gran problema porque en ocasiones no tenemos identificado quiénes son los beneficiarios. Hay dos tipos de beneficiarios, los beneficiarios legales y beneficiarios designados. Y posiblemente ya no hay beneficiarios legales y tampoco hay beneficiarios designados. Luego entonces nos encontramos con un gran problema porque esos recursos van a pasar a poder de otras personas. ¿Qué pasa si no hay un albacea? El juez lo tiene que nombrar, pero sí tiene que haber albacea. Ok, bien. A ver, Loterio Palma nos pregunta, buenas tardes, independientemente de que sea nombrado el albacea al fallecer la persona física, ¿es recomendable presentar las declaraciones mensuales o, en su caso, anual? Quien las tiene que presentar es el albacea. Otra vez, dependiendo de la actividad que realice. Por eso es importante identificar a qué se dedicaba la persona fallecida. Hay actividades que nadie más que él las puede llegar a realizar. Y en ese caso, cualquier familiar puede presentar las declaraciones y cancelar el RFC. Pero hay otras actividades que sí se permite que sean realizadas por personas ajenas. Y en ese caso se tiene que presentar el aviso de inicio de la sucesión y solamente el albacea es quien puede presentar esas declaraciones. Es decir, se tiene que congelar toda la situación fiscal hasta el nombramiento del albacea. Ok, gracias. ¿Alguien más que desee participar o que tenga alguna otra pregunta? Ok, bueno. José Asensio, buenas tardes. ¿Cómo pueden cobrar la renta de un inmueble los hijos del contribuyente fallecido si no hay testamento? No puede. No puede. No se puede. ¿Y sabe qué es el problema? Me imagino, contador, espero no equivocarme. El problema es que con frecuencia ni siquiera hay contrato, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se reclamaría posteriormente las rentas no pagadas? Porque quien tiene el derecho de ir a reclamar el pago de esos ingresos, de esas rentas, es el albacea. Pero de entrada los hijos no pueden, la esposa no puede, pero así se opera. Por eso es importante estudiar este tema y saber exactamente cómo proceder, cómo orientarlos, porque a lo mejor nosotros no tenemos el conocimiento, le digo, bueno, sí, si tiene usted que ir a cobrar, vaya y cobre, ¿verdad? Y viene y dicen los contribuyentes que, ojo contadores, el tema está encaminado a los colegas contadores, porque nuevamente también por experiencia, por lo que me ha tocado visualizar con otros colegas, en determinado momento los contribuyentes no nos van a respaldar. Es decir, oye, ¿por qué hicimos esto? El contador me dijo. ¿O no es así, colegas? Entonces, tener mucho cuidado. Ok, otra pregunta. Si el patrón es el que fallece, ¿qué se tiene que hacer con los trabajadores? ¿Su liquidación? No lo sé. Aquí hay dos supuestos. Otra vez, dependiendo de la actividad, como acabo de mencionar, hay actividades que se pueden trasladar a otra persona y que puede venir otra persona a realizar la misma función de patrón. Y hay actividades que no pueden desarrollarse por otras personas. No sé si me estoy explicando. Aquí tendríamos que saber exactamente a qué se dedicaba el patrón. Pero en el caso de que sea posible que otra persona continúe con la actividad, estamos hablando de una figura de sustitución patronal y todo continúa igual. El albacea José Asensio. Sí. Perdón, José Asensio. ¿El albacea provisional puede cobrar la renta? Es que no hay un albacea, bueno, o más bien dicho, todos los albaceas son provisionales, todos los albaceas. Y sí, obviamente el albacea que sea nombrado por el juez
Primero, los familiares se van a tener que poner de acuerdo, que ese ya es un gran problema normalmente, ¿verdad? Que los familiares se pongan de acuerdo quién va a ser el albacea. Es que yo no quiero que sea mi hermano o no quiero que sea alguien más, pero sí, una vez que ya fue nombrado el albacea por parte del juez, el albacea ya tiene todas las funciones. El albacea es el representante del contribuyente, de la persona que falleció, y por supuesto que puede actuar por él. Ok, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, ahora comentamos. Esta es una pruebita de lo que es un curso que vamos a tener ya más específico y un poquito más amplio. En este webinar dimos una pruebita de qué trata este tema, que es la discapacidad, ausencia, muerte y sus efectos fiscales. Como podemos darnos cuenta, es un tema bastante interesante, bastante innovador. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a agradecerle al maestro Carlos Lamadrid y para ello se encuentra con nosotros nuestra gerente general de Ovivat Capacitaciones, es la contadora Donají Ramírez, a quien vamos a recibirla y le cedo los micrófonos. Adelante, contadora. Hola, buenas tardes, maestro Lamadrid. Un gusto contar con su participación en este webinar. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? Nos quedamos con muchísimas dudas. Su servidora tiene, le comentaba a mis compañeras, tengo muchísimas dudas que me hubiera gustado preguntar en este webinar, pero por cuestiones de tiempo, pues vamos a esperarnos al curso que ya está próximo a realizarse, ¿verdad? Bueno, y pues maestro, nuevamente muchas gracias por su participación y pues vamos a proceder a entregarle la constancia de participación. A nombre de Capacitaciones Ovivat, damos el reconocimiento al maestro Carlos Manuel Lamadrid Márquez por su participación como ponente en el webinar Discapacidad, Ausencia, Muerte y sus efectos fiscales, impartido el día 27 de julio del 2023. Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, Arqui. Maestro, pues no nos queda más que pues nuevamente agradecerle y pues a todos los asistentes a este webinar, pues invitarlos para que se sumen al curso. Pues muchas gracias. De mi parte quedo pendiente para que nos veamos en persona en el desarrollo del curso. Espero que haya sido de interés de todas las personas que se conectaron y espero verlos en persona y en breve para desarrollar el curso completo. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos sirvió mucho, mucho a todos los asistentes que estuvimos presentes en este curso. Y claro, les estaremos enviando mayor información a sus correos electrónicos y vía WhatsApp para que puedan ustedes agendar y poder estar con nosotros en este curso del maestro Carlos Lamadrid.